Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a invocar el nombre del Señor en oración para que nos guíe, nos guarde. Y bueno, Él está siempre con cada uno de nosotros, ¿cierto? Jesucristo dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa es cierta, real y verdadera. Por eso te agradecemos, Señor eterno, tu presencia, tu bondad, tu misericordia. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por nuestro bello país. Gracias, Señor, por la gran salvación con que tú nos has provisto. Gracias por el pacto maravilloso de la sangre, por tu misericordia, por tu verdad y por tu amor. Ayúdanos y guíanos en todo, Padre. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Bien, queremos empezar leyendo la palabra del Señor. Vamos a encontrar el mensaje central en Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo 12. Vamos a conversar hoy acerca de lo que es la Pascua. La Pascua. Pascua significa ofrenda, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor, Éxodo 12, del 1 en adelante. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, 3 de la tarde, nuestra. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vestido vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta aquí esta palabra. Esto es lo que se llama la Pascua o Pesaj, que es una de las fiestas más importantes de Israel. De hecho, en estos días los israelitas, los piadosos, los religiosos, están en plena celebración del Pesaj o Pascua, que comenzó desde el 8 de este mes hasta el 16. La Pascua para nosotros es la misma, porque ellos tenían que sacrificar un cordero y comerlo y no dejar ni una sobra, nada, las entrañas, todo lo que quedare, los huesos, todo, tenían que quemarlo hasta lo que es nuestra tarde, para ellos la mañana. A las 6 de la tarde comenzaba el otro día, y a esa fecha no tenía que quedar pero nada de ello, indicando que Jesucristo, su muerte sería completa, su sacrificio total y completo por nosotros. Lo comerían con pan sin levadura, porque la levadura generalmente es símbolo del pecado.
generalmente, no siempre, y con hierbas amargas, indicando las amarguras, el dolor de Jesucristo por nosotros, y el cuerpo sin pecado de nuestro Señor. Esta es la celebración de la Pascua. Pero ¿qué pasa? Que el Señor promete a través del profeta Jeremías que haría un nuevo pacto. ¿Cómo es un nuevo pacto? ¿Mataría otro cordero? No. El pacto fue para siempre, perpetuo. Pero dice la palabra del Señor acá en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 a 34, dice así: Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Es decir, un pacto completo, un pacto total, que es el pacto en el que nosotros tenemos parte, en el pacto que el Señor hizo con esta gran nación, con este pueblo santo, Israel. ¿Qué significa pacto? Significa un contrato. Y el hombre nunca puede tomar la iniciativa en un pacto con Dios. Por eso que es muy cuestionable, por decirlo suavemente, cuando las iglesias de la prosperidad empezaron una nueva modalidad de recursos económicos. Hacer pacto, ven a pactar. Pacta, dile al Señor que le vas a dar tanto y hazle una petición, es decir, comprándole los milagros a Dios, como lo hizo la iglesia que ustedes saben en los tiempos de la Inquisición, en que se compraba el perdón por dinero. Eso nunca ha sido un pacto de nada. Eso es una herejía. Una herejía es una mentira fundamentada en una verdad. Dios es bueno, pero los pactos que hace Dios, toma Él la iniciativa. Y el gran pacto de Dios con los hombres es el pacto que tiene la palabra de Dios para nosotros hoy. Quiero que miremos, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 5, hablábamos de la Pascua. Bueno, el cordero que sacrificaron los israelitas era una profecía acerca del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, Rey y Salvador. Por eso que Juan escribe lo siguiente, que cuando se aparece Jesús, Juan el Bautista expresa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra del Señor dice lo siguiente, versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo hablaba acerca de un pecado grave que estaba cometiéndose en la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo, el Mesías, es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Y su cuerpo sin pecado es como el pan sin levadura. Porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida.
Y ahí Jesucristo mismo con su cuerpo, al repartir a sus discípulos y partir el pan, le dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Por eso que nosotros celebramos lo que se llama la mesa del Señor, que es el altar del Señor, que no es precisamente un altar de madera, sino donde el Señor es enaltecido. Eso significa altar. Los altares de Dios ya no son de piedra, de madera, bonitos, hechos por mano de hombre. El verdadero altar es espiritual. El altar puede ser tu propia vida, tu corazón. Si en tu familia se exalta a Jesús, ese es el altar de Dios. Es donde se le pone muy en alto. El lugar que le pertenece y que le corresponde, el primer lugar. Y el segundo y el tercero, y le pertenecen todos los lugares, porque a Él sea toda honra, gloria y honor. Entonces dice que nuestra Pascua, que es Cristo, dice acá, ya fue sacrificada por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por eso que el pan de la mesa del Señor, que lo podemos hacer todas las veces que queramos, porque en la Biblia también dice que se reunían y en las casas partían el pan y comían juntos. Y lo dicen los dos sentidos, que compartían como hermanos, como sociedad nueva, como comunidad del Señor. Comían juntos la comida común y generalmente terminaban en la mesa del Señor, tomando el pan sin levadura y el vino. Estos días son de gran solemnidad para Israel. Y para nosotros, ¿sabe qué? Debieran ser los 365 días del año. Porque lo nuestro no es religión. Lo nuestro es vida. Jesús es vida. Jesús no es religión. Jesús no es supermercado al cual le pedimos que nos dé la plata, que nos dé esto. Él siempre lo va a dar. Siempre lo va a dar. Aunque la gente no quiera, aunque tu patrón no te pague bien o un día dejen de pagarte, si tú tienes a Jesús, el Señor te va a sostener igual de todas maneras. ¿O no lo ha hecho hasta el día de hoy? Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Y sabes qué? Lo seguirá haciendo mientras permanecemos en su pacto. Quiero que vamos a mirar la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10. Mire qué connotación tiene el sacrificio de nuestro Señor. Dice en el 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando tomamos la mesa del Señor, el pan, el vino, no se puede convertir en carne. No se puede la sangre convertir, el vino en sangre, sigue siendo vino. Y el pan sigue siendo pan. Es un memorial en el que participamos en la mesa del Señor, en la cual es el anfitrión. Él es la mesa del Señor. Por eso que tenemos que examinarnos todos los días, no esperar, porque a veces, hermano, es como triste, ese espectáculo emocional, cuando en las congregaciones se va a celebrar la mesa del Señor, se va a partir el pan, se va a repartir el vino, y empiezan los desfiles de gente abrazándose, pidiéndose perdón porque se han ofendido tanto, porque se han odiado. El pueblo de Dios nunca puede andar pidiendo perdón, porque pedir perdón es bueno, pero no es bueno andar pidiendo perdón porque vivimos pecando contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos.
Nosotros no debemos prepararnos para la mesa del Señor específicamente. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga por nosotros. Y eso puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento. Hay personas que aún dicen, no, el Señor no viene aún porque faltan señales. ¿Sabe qué? La escatología, los sucesos por venir, son totalmente interpretativos. Porque el que sabe toda la verdad es el Señor. Y si nos equivocamos en una interpretación y lo esperamos que venga en un mes más y el Señor viene hoy y no lo estamos esperando, y esto no lo digo con juicio ni para que andemos con miedo, con terror de que el Señor no te va a dejar. Viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí, porque el pacto fue en su sangre. Él derramó su sangre, fue su cuerpo herido. Entonces la salvación, que es un regalo de Dios, hay que cuidarla. Alguien dijo, es que la salvación no se puede perder porque no la ganamos, pero es regalada, es un regalo, y un regalo lo podemos perder. Por eso debemos cuidar nuestra salvación y poner en práctica la palabra del Señor, porque Jesucristo es vida, el Evangelio es vida, una forma de vida total de 24 horas diarias, de 24/7 que está tan de moda. Entonces, mire, si la palabra de Dios es maravillosa, leer y regocijarnos, 10:10 de Hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez murió. Y su sacrificio trasciende a los siglos, a los milenios, trasciende, tiene connotaciones eternas. Entonces, si saltamos al versículo 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, no la madera, no el cemento, no el local, sino las personas, los que hicimos pacto, el pacto de su sangre. Aceptamos el pacto, aceptamos que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Entonces dice 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre la iglesia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque Él nos abrió un camino nuevo y vivo por su carne, por su cuerpo, por su sangre. Vamos a mirar Primera de Juan, maravilloso libro, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Precioso versículo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay que tener cuidado con la nueva teología, que se llama teología popular, le llamo yo. No sé de dónde sale en realidad esa teología. Se habla mucho del amor incondicional de Dios. Dios me ama con amor incondicional. Dios me va a salvar incondicionalmente. No, eso no es así. Dios nos pone condiciones porque nos hizo con mente, con propósito, con voluntad, con inteligencia. Dice bien claro el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz. Si no tenemos una doble vida, si no tenemos una dualidad de pensamiento, indefinición acerca de las cosas. Porque si yo vivo como el mundo, pienso como el mundo, sencillamente no tengo comunión con Él. Entonces el pacto fue hecho para limpiar nuestros pensamientos, para limpiar los pecados de nuestra vida, para sacarlos. Y recuerde que aunque usted tenga comunión con Dios, usted siempre va a pecar, pero no va a andar viviendo en pecado diariamente. Es muy distinto lustrarse los zapatos a ser un lustrabotas. Y no estoy mirando en mal al lustrabotas porque es una profesión, es un trabajo, un oficio bastante digno como todos los trabajos. Pero el hecho que yo me peine en la mañana no me hace peluquero. El hecho que yo de pronto pegue una puntada en mi ropa no me hace costurero. De repente pecar por omisión, por error o por apresuramiento no me convierte en un pecador perdido, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero sí, hermano, sinceridad, sin maldad, sin malicia, con verdad. Para que los que quieren creer puedan creer sin obstáculos. Es decir, en la sangre de Jesucristo tenemos la salvación y el pecado ha sido vencido por su sangre. Vamos a mirar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, no más que eso. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo,
Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta multitud del versículo 9 al 17 es cuando el Señor venga por nosotros y nos reúna con Él. Y ahí aparece, todo ser humano puede ser salvo, solo y única vez por su sangre derramada en la cruz. Bendito Él que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, por eso existe la institución de la mesa del Señor. Para Israel el día 14 del mes de Aviv, que es el principio de los meses, el principio del año, porque nosotros estamos bajo el calendario gregoriano. Entonces, ellos conmemoran, ignorando a Jesús, la Pascua. Pero nosotros sabemos que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo que fue sacrificado. Es lo que se llama el nuevo pacto en su sangre. Por eso le repito, hay que saturar la mente con la palabra de Dios. Vea usted en la televisión, usted pone las noticias, usted se mete a internet, coronavirus, y la gente empieza no a tener cuidado, sino a andar psicótica, perseguida. Le baja la defensa, se asusta. Pero yo le digo hoy, si usted tiene la mente llena de la palabra de Dios, usted va a ser siempre victorioso en Jesucristo, no en usted, en Jesucristo. Por eso que en estos días en que estamos guardados en su casa, y sé que el Señor está bendiciendo, cuidando y guardando a los suyos, a sus hijos, que tienen que salir, que tienen que andar en el peligro donde andan estos virus, estas pestes. Dios los va a guardar, porque los hijos de Dios son prudentes, son temerosos de Dios, cuidadosos, inteligentes. Pero si tú andas con imprudencia por la vida, tentando a Dios, tienes que poner mucho cuidado, hermano, hermana amada. Que la paz del Señor Jesucristo te guarde. Por eso que en estos días, ¿qué podemos hacer? Yo le digo tal vez algo que muchos tiendan a criticar. Por familia, podemos tomar un poquito de harina, de preferencia integral, no refinada, de preferencia. Si solo tiene harina blanca, amén. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de agua, y haces una masita, una masa. Y te haces un pan pequeño para que no tengas que botar. Luego tomas un poquito de uva negra, uva oscura. La mueles, le pegas un hervor cortito de unos segundos. Luego lo cuelas. Y ahí tienes el vino y el pan para la mesa del Señor. El pancito lo pones en un tostador o en una sartén. Y aunque estés sola, aunque estés solo, lo puedes hacer. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados, en mi nombre yo estoy en medio. Y como Él es el anfitrión, hermana, tú en la soledad de tu casa, aunque seas la única hija de Dios, la única cristiana, o tú, hermano, eres el único cristiano, puedes hacerlo. Consagrar el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús y comerlo con gozo, con alegría. Porque ¿qué estamos anunciando al comer el pan y al tomar el vino en su nombre? Estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Y ahí nunca más tendremos que comer el pan y el vino terrenales, porque es hasta que Él venga.
por nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir haciéndolo. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces quieras? ¿En qué forma? Con amor profundo, con gozo en el Señor, con fe, con alegría, para que no nos pase lo que le pasó a esa gran religión, que por empezar a hacerlo, la herejía de que están comiendo carne, de que están tomando sangre, se prostituyó. Se prostituyó en esa iglesia lo que es la mesa del Señor. El sacrificio, el continuo sacrificio. No, Jesús murió una vez y para siempre y resucitó. Su sacrificio ya fue. Ya no será más, ya fue. Entonces yo te animo a que tomes la mesa del Señor. Si quieres hacerlo como los judíos, bueno, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Porque nosotros no estamos sujetos, estamos en libertad. Que tengan la paz del Señor. Jesús derramó su sangre maravillosa. Y ese es el pacto, en su sangre. Que así sea por siempre. Muchas gracias, Rey, por tu presencia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por saber que aunque seamos solos, que no es nuestro caso, aunque estemos, Señor, en solitario, seamos el único creyente de una casa, siempre seremos mayoría porque estás con nosotros. Y aunque haya un solo hermano consagrando el pan y el vino en tu nombre, tú estarás ahí. Por lo tanto, siempre habrán dos, porque nunca estaremos solos. Gracias por la sangre derramada, gracias por la sangre del pacto y gracias porque solo por tu sangre tenemos vida eterna y tenemos tu paz. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo la oración todos los días en comunión a las 10 de la noche y individualmente tenemos todo el día, tenemos más tiempo que nunca para orar. No hay excusa. Que así sea. Saludos.